Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Durante años trabajé como conductor de larga distancia. Las noches en la carretera me resultaban familiares, incluso reconfortantes. Conducir en la oscuridad, con el asfalto como única compañía, era casi una forma de meditación. Eso cambió la noche en que, obligado por la fatiga, decidí detenerme en una pequeña área de descanso a mitad de trayecto. Aquel viaje era rutinario, una ruta secundaria que unía dos ciudades medianas, apenas transitada de madrugada. Me había confiado, así que al sentir los párpados pesados y la mente nublada, acepté que lo mejor sería hacer una breve pausa. A lo lejos, distinguí el cartel azul de una área de servicio, con una única farola encendida y una señal que anunciaba baños y máquinas de café. La zona estaba desierta. Aparqué junto a la farola, cuyo resplandor amarillento iluminaba el pavimento agrietado y los bancos oxidados. Salí del coche y estiré las piernas. El aire era tan frío que me dolían los huesos al respirar. Pensé en entrar al baño, pero la idea de cruzar esa oscuridad me incomodó. Decidí entonces acercarme a la máquina expendedora que estaba junto a los aseos. Funcionaba, la luz parpadeaba y los productos, aunque algo caducados, se veían en su sitio. Eché unas monedas y seleccioné un café. La máquina resopló, vibró, y nada. El vaso no cayó. Intenté golpear suavemente la estructura, esperando liberar el vaso atascado, pero no hubo suerte. Mientras forcejeaba, sentí que alguien me observaba desde la oscuridad del extremo opuesto de la parada. Al principio pensé que era un animal, quizá un perro callejero, pero la sensación era demasiado intensa. Giré la cabeza y distinguí, en el límite de la luz de la farola, la silueta de una persona, inmóvil, de espaldas, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. No supe si era un hombre o una mujer, solo que la figura no se movía ni un milímetro, como si no le afectara el frío. Volví al coche con el corazón acelerado, diciéndome que no era nada, que solo estaba sugestionado por el cansancio. Cerré el seguro y me obligué a respirar despacio. Sin embargo, la inquietud no desapareció. Miré por el retrovisor. La silueta seguía allí, en la misma postura, al filo de la oscuridad. Pasaron los minutos. Decidí encender el motor y marcharme, aunque la fatiga no hubiera desaparecido del todo. Pero al mirar de nuevo por el retrovisor, vi que la figura había desaparecido. Busqué ansiosamente alrededor, pero la parada estaba vacía. Pensando que ya había pasado lo peor, arranqué y volví a la carretera, creyendo que la noche me había dado un simple susto. No sabía que esa figura iba a reaparecer más adelante en el trayecto, y que esa parada, aparentemente trivial, marcaría para siempre mi manera de ver las áreas de descanso. El regreso a la carretera fue tenso. El café de la máquina ni siquiera llegó a mis manos, pero la adrenalina del susto hizo que el sueño desapareciera por completo. Conduje despacio, vigilando cada sombra en los arcenes y cada destello de las luces lejanas. La radio solo sintonizaba estática y, por primera vez en años, deseé no estar solo en mitad de la noche. A los pocos kilómetros, sentí que algo no iba bien. La niebla comenzó a levantarse en parches, flotando sobre el asfalto, dificultando la visibilidad. Bajé la velocidad, temiendo un accidente o toparme con animales en la calzada. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, una silueta caminando por el arcén, iluminada por los faros. El corazón me dio un vuelco. Era la misma figura de la parada de descanso, misma postura, misma ropa oscura, mismo ritmo lento y deliberado. Reduje la velocidad y, a pesar del miedo, me obligué a pasar junto a ella, convencido de que era solo una coincidencia. Pero cuando crucé a su altura, la figura se detuvo en seco, sin girar, sin hacer gesto alguno. Seguí avanzando, mirando por el retrovisor hasta que las luces la devoraron por completo. Durante un rato, no vi nada más. El paisaje se volvió monótono y hostil, sin señal de otros vehículos ni de luces de casas cercanas. Apreté el volante y traté de pensar en cualquier cosa menos en lo que acababa de ver. Unos minutos después, la niebla se disipó parcialmente y la carretera describió una curva cerrada. Fue en ese instante cuando vi, en el centro mismo del asfalto, la figura de nuevo, esta vez de espaldas, como si estuviera esperando algo o a alguien. Frené de golpe, el coche patinó y se detuvo a escasos metros.
No podía quedarme allí, ni tenía valor para salir a comprobar quién era. Toqué el claxon, esperando que la figura se apartara, pero permaneció inmóvil. Mi única opción era dar marcha atrás, buscar un desvío, simplemente, esperar. El miedo se transformó en una especie de rabia impotente. Cerré los ojos unos segundos, intentando calmarme. Cuando los abrí, la figura ya no estaba. El asfalto estaba vacío y la noche era, otra vez, solo para mí. Avancé con precaución, pero cada kilómetro recorrido aumentaba la sensación de que no había escapatoria. Algo en esa noche, en ese trayecto, había dejado de responder a las reglas habituales. No lo supe hasta que, mucho más adelante, la figura reapareció en un último tramo, y esta vez no estaba sola. Las horas parecían estirarse sin fin. Avanzaba por la carretera envuelto en una niebla que ya era más mental que física. El miedo inicial había dado paso a un agotamiento insólito, una mezcla de alerta permanente y resignación. Solo quería llegar a la siguiente ciudad y olvidarme de todo. El paisaje se fue volviendo cada vez más hostil. El arcén, antes despejado, empezó a llenarse de bultos oscuros, como piedras o sacos de basura abandonados. A cada tanto, alguno de esos bultos parecía moverse sutilmente al paso de mi coche, como si se agazaparan en la penumbra. Intenté convencerme de que todo eran alucinaciones provocadas por el cansancio, pero en el fondo sabía que algo raro pasaba esa noche. En un tramo recto, sin señal de civilización cerca, la figura volvió a aparecer. Esta vez no estaba sola, dos siluetas más caminaban a su lado, idénticas en su andar lento y su postura encorvada. Todas iban en la misma dirección, paralelas al arcén, como si hubieran estado esperando allí solo para dejarse ver. La visión me llenó de un terror primitivo. Disminuí la velocidad, dudando si debía parar, pedir ayuda o girar en dirección contraria. Pero algo me decía que cualquier movimiento sería inútil. Miré el móvil, sin cobertura. El GPS mostraba un mapa en blanco, incapaz de ubicarme. Pasé junto a las figuras con el corazón desbocado, notando cómo el sudor frío me recorría la espalda. No giraron la cabeza, no hicieron ningún gesto. Simplemente siguieron caminando, ignorando mi presencia como si no fuera más que otro pasajero anónimo de la noche. A lo lejos, divisé un área de servicio iluminada. Era idéntica a la parada en la que todo comenzó, la misma farola, la misma máquina expendedora, los mismos bancos oxidados. Dudé antes de entrar, pero la fatiga me obligó a parar. Aparqué junto a la luz y miré alrededor. La zona parecía vacía. Sin embargo, al bajar del coche, noté que las luces de la farola parpadeaban con mayor intensidad. El ambiente era tan silencioso que podía escuchar el zumbido de la corriente eléctrica. Caminé hacia la máquina de café, con la esperanza de despejarme, pero algo me detuvo en seco. Una de las figuras estaba sentada en uno de los bancos, mirando fijamente el suelo. Las otras dos permanecían de pie, en la sombra, como centinelas esperando a que alguien se acercara demasiado. Tuve la certeza, en ese momento, de que la carretera no era solo un lugar de paso. Era un territorio habitado por presencias silenciosas que observan, que esperan, que tal vez solo se dejan ver cuando alguien está lo suficientemente solo, lo suficientemente cansado o lo suficientemente vulnerable. Regresé al coche casi corriendo, sintiendo que cada segundo allí aumentaba el riesgo de que algo cruzara definitivamente la frontera entre lo real y lo imposible. No lo supe hasta más tarde, cuando, a punto de llegar a mi destino, me di cuenta de que la noche aún guardaba una última sorpresa. Finalmente, tras lo que me parecieron horas interminables, divisé las primeras luces de la ciudad a lo lejos. El cansancio era tan profundo que los ojos me ardían y las manos me temblaban en el volante. Solo quería cruzar la avenida principal, aparcar y olvidarme de todo lo que había visto en la carretera. Al llegar a la zona urbana, el tráfico comenzó a hacerse presente. Coches, autobuses nocturnos, peatones esperando el primer tren de la mañana. Por primera vez en toda la noche, me sentía a salvo, como si la presencia de otras personas y la rutina del amanecer hubieran disipado cualquier resto de miedo irracional. Aparqué cerca de una cafetería, apagué el motor y permanecí sentado unos segundos, respirando hondo. Miré por el retrovisor, solo por costumbre, esperando no encontrar nada. Pero entonces lo vi, en el asiento trasero, perfectamente visible bajo la tenue luz del interior, había una mancha de humedad que no recordaba, una huella oscura con forma de mano apoyada en la tapicería. No había rastros de barro en el suelo, ni el coche estaba forzado. Y sin embargo, la marca era inconfundible. La observé durante un largo rato,
incapaz de moverme, mientras el bullicio de la ciudad aumentaba a mi alrededor. No volví a encontrarme con ninguna figura extraña en los días siguientes. La huella desapareció tras una limpieza a fondo, pero la sensación de inquietud permaneció mucho más tiempo. Cada vez que conduzco solo de noche y paro en un área de descanso, recuerdo aquella silueta en la penumbra, la sensación de ser observado, las figuras que avanzaban juntas bajo la niebla. A veces, cuando el cansancio me vence y la carretera parece interminable, miro por el retrovisor y creo distinguir una sombra sentada tras de mí, paciente, esperando a que me detenga. Sé que no soy el único, que muchos conductores nocturnos tienen historias similares que prefieren no contar. Ahora, si el sueño me sorprende en mitad de la noche, prefiero seguir conduciendo hasta el amanecer, sin paradas, sin mirar a los lados, sin tentar a aquello que, en silencio, sigue acechando en los márgenes de la carretera. Porque hay trayectos que nunca terminan del todo, y pasajeros que uno recoge sin saberlo, solo para descubrir, demasiado tarde, que nunca viajó realmente solo. La noche que decidí cambiar mi rutina de regreso fue, sin saberlo, la noche en la que más cerca estuve de abandonar la carretera para siempre. Durante años, había trabajado como repartidor de material industrial, siempre en rutas fijas, siempre evitando atajos y caminos secundarios por costumbre y prudencia. Pero aquella noche, tras una avería en la autopista principal y el aviso de un corte por obras, me vi obligado a tomar un desvío por una comarcal que nunca antes había transitado. Era un tramo solitario y serpenteante, de asfalto irregular y vegetación cerrada, el tipo de carretera que parece no conducir a ninguna parte. El GPS me daba instrucciones erráticas y el móvil, como de costumbre, perdió cobertura a los pocos minutos de dejar la autovía. Recuerdo mirar el reloj del salpicadero y notar con incomodidad que los minutos no parecían avanzar. La bruma se acumulaba sobre el asfalto y las luces del cuadro apenas iluminaban la línea blanca del borde. Me tranquilizaba diciéndome que era solo cansancio, que en menos de media hora volvería a estar en casa, calentando la cena frente al televisor. Fue en una de esas curvas ciegas, justo antes de un pequeño puente de piedra, cuando noté las luces en el retrovisor, una furgoneta blanca, sin logotipos ni matrículas visibles, que mantenía la distancia perfecta a pesar de mis cambios de velocidad. Al principio, no le di demasiada importancia, era habitual cruzarse con otros vehículos de reparto a esas horas. Sin embargo, al tomar el siguiente desvío y acelerar, la furgoneta hizo lo mismo, repitiendo cada uno de mis movimientos con una precisión inquietante. Probé a reducir la velocidad, incluso a detenerme por completo en un apartadero. La furgoneta se detuvo también, manteniéndose siempre a unos 30 metros de distancia, sin que nadie bajara ni hiciera gesto alguno desde el interior. El miedo empezó a apoderarse de mí. Decidí volver a incorporarme al asfalto y apurar el trayecto, ignorando los límites de velocidad. Pero la furgoneta seguía ahí, siempre a la misma distancia, como si se alimentara de mi propio nerviosismo. El recorrido, que debía haber terminado en pocos minutos, se estiraba sin fin, ninguna señal familiar, ningún desvío conocido, solo la línea continua y el brillo constante de los faros tras de mí. Llegó un momento en el que el camino pareció repetirse, un viejo árbol caído a un lado, un cartel oxidado de peligro de desprendimientos, un bache que sentí 2 veces bajo las ruedas. Miré el GPS, sin señal, sin mapas, solo un punto fijo que no se movía. Decidí probar una última cosa. Me desvié bruscamente por un camino de grava, uno de esos senderos que llevan a fincas privadas o casas rurales. Pensé que así perdería de vista a mi perseguidor. Avancé unos 100 metros, el corazón desbocado, y apagué las luces. Solo el silencio y el pulso en mis sienes llenaron el espacio. Pero no pasó ni un minuto cuando los faros de la furgoneta aparecieron al fondo del sendero, moviéndose lentamente, como si su conductor supiera exactamente dónde buscarme. Aquella fue la primera vez que sentí que, tal vez, la carretera no era un espacio seguro, sino un territorio donde los desconocidos tienen todas las ventajas. Mientras los faros de la furgoneta iluminaban el sendero de grava, sentí que la distancia entre nosotros se encogía, no solo en el espacio, sino en algo más profundo, más visceral. Dudé entre arrancar de nuevo o quedarme allí, con la esperanza absurda de que el conductor simplemente siguiera de largo. La furgoneta se detuvo a unos metros de mi coche, en mitad de la oscuridad más absoluta. No se oía ningún motor, ningún portazo, ningún movimiento. Solo el resplandor blanco de los faros sobre el polvo suspendido. Esperé varios minutos que me parecieron una eternidad,
observando en vano cualquier signo de vida a través de los cristales empañados. Finalmente, convencido de que el verdadero peligro era quedarme quieto, arranqué el coche y regresé a la carretera principal. Al principio, la furgoneta no se movió. Pero apenas aceleré, vi de reojo en el retrovisor cómo se ponía en marcha de nuevo, repitiendo la misma distancia, la misma cadencia, el mismo ritmo implacable. La carretera, a esas horas, era un corredor vacío. La señal de radio iba y venía, emitiendo estática y fragmentos de música antigua que solo añadían surrealismo a la situación. Por momentos, sentía que la noche entera se había reducido a aquel juego macabro entre mi coche y la furgoneta sin distintivos. Intenté buscar algún lugar habitado, una gasolinera, un bar de camioneros, cualquier sitio donde hubiera gente. Pero el trayecto parecía eternamente desierto. Incluso las señales luminosas, que antes marcaban distancias a pueblos y ciudades, habían desaparecido. Por un momento, me pregunté si no estaría soñando, si todo era producto de la fatiga, pero la tensión en los músculos y el sudor frío me devolvieron al presente. En un acto desesperado, apagué todas las luces y reduje la velocidad hasta casi detener el coche, esperando que la furgoneta me adelantara. Pero no lo hizo. Sus faros se apagaron a su vez, y por unos minutos, la noche fue total. Solo el ruido de mi propia respiración y el crujido ocasional del motor al enfriarse llenaron el vacío. Cuando encendí de nuevo las luces, la furgoneta había desaparecido. Dudé si avanzar o dar media vuelta, pero la carretera no ofrecía ninguna referencia. Así que seguí adelante, sintiendo que cada metro me alejaba de la lógica y me sumergía en un territorio donde la realidad se distorsiona. Avancé despacio, esperando el siguiente movimiento. No veía nada en el retrovisor, ni a los lados, ni delante. La furgoneta parecía haberse esfumado, pero el miedo seguía allí, pegado a la piel. Fue entonces cuando, al pasar bajo el único puente del trayecto, vi la furgoneta aparcada en el arcén, sin luces, sin movimiento, con la puerta lateral entreabierta. El interior era una mancha negra, un vacío que parecía absorber la escasa luz de los faros. Dudé en parar, en acercarme, pero el instinto fue más fuerte. Aceleré, pasé de largo, y apenas crucé el puente, juraría que oí un golpeteo seco en la parte trasera del coche. Miré por el retrovisor y solo vi oscuridad. La furgoneta había desaparecido otra vez. Seguí conduciendo, convencido de que, esa noche, alguien o algo se había propuesto recordarme que, a veces, lo peor que puede pasar en la carretera no es un accidente, sino encontrar a quien te está buscando. No sabía cuánto tiempo llevaba conduciendo cuando comencé a notar detalles fuera de lugar. El reloj del salpicadero avanzaba de manera errática, saltando minutos o incluso retrocediendo. El GPS seguía sin ubicarme, mostrando solo una pantalla negra. Intenté sintonizar alguna emisora de radio, pero solo encontraba estática o fragmentos inconexos de conversaciones que no parecían provenir de ningún lado. La carretera empezó a perder sentido. A ratos me parecía estar repitiendo los mismos tramos, la curva junto al campo de maíz, el cartel destartalado de una ferretería ya cerrada, una señal caída que reconocí de hacía 20 minutos. Incluso los árboles al borde del asfalto parecían formar figuras familiares, como si la noche estuviera creando un bucle a mi alrededor. Pero lo peor era la sensación de que no estaba solo. En cada retrovisor, en cada reflejo de la luna en el parabrisas, creía ver el contorno de la furgoneta blanca, siguiéndome a distancia. A veces eran solo destellos, otras, una luz lejana que desaparecía en cuanto fijaba la vista. El miedo era tan grande que dudaba incluso en detenerme, aunque el cansancio me atenazaba. Cerré las ventanillas, subí la calefacción y me obligué a seguir, convencido de que cualquier pausa sería una oportunidad para mi perseguidor. Al pasar por otra curva cerrada, el coche comenzó a hacer un ruido extraño en la rueda trasera. Pensé en detenerme para revisarlo, pero el recuerdo de la furgoneta y de la puerta lateral abierta me lo impidió. Solo quería llegar al siguiente pueblo, a la siguiente luz. Entonces, algo golpeó suavemente el cristal trasero, como si una rama hubiera sido arrastrada por el viento. Giré la cabeza de golpe, pero no vi nada. Solo la noche y el reflejo de mi propio miedo. Al volver a mirar adelante, un destello blanco cruzó el arcén, la furgoneta, aparcada a un lado de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando y la puerta del conductor abierta de par en par. Reduje la velocidad, dudando si intentar pedir ayuda o seguir de largo. Pero la intuición fue más fuerte, aceleré, pasando junto a ella sin mirar, sintiendo que algo invisible se quedaba pegado a mi piel. Durante los siguientes kilómetros,
la presencia de la furgoneta fue menos evidente, pero el miedo seguía ahí. No me atrevía a parar, ni siquiera a mirar el teléfono. Conduje casi en trance, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Finalmente, vi a lo lejos las primeras luces de un pueblo. El reloj volvió a funcionar correctamente, la radio emitió el boletín informativo de la hora, y el GPS se activó, marcando la ruta hacia mi casa. Sentí una oleada de alivio, aunque la inquietud no desaparecía del todo. Aparqué en la plaza central, bajé del coche y me aseguré de cerrar con llave. Al pasar junto al maletero, vi unas marcas de barro en la chapa, como si alguien lo hubiera tocado con las manos sucias. No quise mirar más. Entré en casa, cerré todas las puertas y ventanas, y pasé el resto de la noche en vela, convencido de que la carretera no solo es peligrosa por los accidentes, sino por lo que puede esconder la oscuridad. Y supe entonces que, aunque la furgoneta hubiera desaparecido, el miedo a volver a verla nunca se iría del todo. Durante días, evité volver a conducir por la comarcal. Conté la historia a un par de compañeros de trabajo, pero nadie la creyó. Me decían que todo era producto del cansancio, que la mente juega malas pasadas en la noche, que seguro había exagerado los detalles. Incluso yo llegué a dudar de mi propio recuerdo, aferrándome a la rutina para no pensar demasiado en lo ocurrido. Pero la sensación de que algo había estado realmente allí, de que no fui solo víctima de la sugestión, me acompañó mucho tiempo. Cada vez que veía una furgoneta blanca aparcada en un polígono industrial, el pulso se me aceleraba. A veces soñaba que me seguía por calles conocidas, siempre a la misma distancia, siempre con las luces apagadas, siempre con la puerta lateral entreabierta. Un día, mientras lavaba el coche, encontré en la parte trasera un rastro de barro seco y una huella dactilar, como si alguien hubiera apoyado la mano justo debajo del maletero. Nadie de mi familia ni del taller donde lo llevé a revisar supo decirme a quién pertenecía. No tenía explicación, pero estaba allí, perfectamente visible. Decidí no volver a hablar del asunto. Cambié mis horarios, modifiqué mi ruta y, si alguna vez tenía que volver a casa por un desvío desconocido, prefería esperar en el área de servicio más cercana hasta que amaneciera. La carretera, entendí, no es solo asfalto y señales, también es memoria, y hay encuentros que nunca desaparecen del todo. Ahora, cuando conduzco de noche y veo por el retrovisor unos faros lejanos, siempre me invade una duda. ¿Es solo otro conductor, o es alguien, o algo, que aún no ha terminado conmigo? Porque hay historias que no terminan cuando apagas el motor ni cuando llegas a casa. Hay historias que te siguen esperando ahí fuera, en la curva menos pensada, bajo la luz tenue de una farola, o tras el reflejo de un retrovisor. Y nunca se van del todo. Siempre pensé que los accidentes eran cuestión de mala suerte, de un despiste, o de estar en el lugar y momento equivocados. Nunca imaginé que un simple error de señalización pudiera desencadenar una noche de auténtico terror, pero aquella madrugada aprendí que la carretera tiene formas insospechadas de cambiar tu vida para siempre. Todo comenzó tras una larga jornada de trabajo en la ciudad. Me ofrecía llevar a un compañero hasta su pueblo, pero una avería inesperada en su coche me dejó solo al regreso. Eran más de las 2 de la madrugada cuando retomé la carretera secundaria. A esas horas, el tráfico era nulo y la niebla cubría todo con una manta espesa. Confiaba en mi memoria, conocía el trayecto de sobra, pero la noche se empeñó en convertirlo en un territorio hostil. Al llegar a un cruce habitual, noté que la señal de dirección estaba cubierta por una bolsa negra y sujetada con cinta. Me extrañó, pero supuse que se trataba de obras o algún cambio temporal. Confiando en mis recuerdos, tomé el camino de la derecha. La niebla se espesó aún más y, de pronto, el asfalto se transformó en grava. Reduje la velocidad, dudando si había tomado el desvío correcto, pero el miedo a perderme me hizo seguir adelante, esperando volver a reconocer algún punto familiar. Después de varios minutos sin ver más que la línea blanca del borde y árboles retorcidos, la carretera empezó a estrecharse y a llenarse de baches. El GPS no respondía y el móvil no tenía señal. Comencé a inquietarme al notar que, aunque avanzaba, ningún cartel indicaba la distancia a pueblos o salidas. Solo la niebla y el traqueteo del coche rompían el silencio. Fue entonces cuando, en una curva cerrada, vi una silueta parada junto a la señal tapada. Era imposible, había dejado ese cruce varios kilómetros atrás, pero ahí estaba, la misma señal cubierta, la misma bolsa negra ondeando con el viento y, ahora, una figura apoyada en el poste. No podía distinguir si era hombre o mujer, ni su edad.
solo un bulto oscuro que parecía esperarme. Pasé despacio, con el corazón latiendo a toda velocidad. Pensé en dar la vuelta, pero la carretera era tan estrecha que resultaba peligroso. Seguí adelante, apretando el volante, rezando porque pronto apareciera alguna señal de civilización. Sin embargo, todo se volvió aún más confuso. En la siguiente curva, de nuevo la señal cubierta, la misma figura junto al poste, como si el tiempo y el espacio se hubieran quedado atrapados en un bucle del que era imposible salir. Entonces entendí que, esa noche, algo o alguien había decidido que mi trayecto no iba a ser tan sencillo como volver a casa. El miedo se convirtió en una presencia física dentro del coche. Mis manos sudaban, el parabrisas se empañaba y la niebla, lejos de disiparse, parecía cada vez más espesa, reflejando los faros de una forma casi líquida. Volví a mirar el retrovisor esperando ver las luces de otro coche, alguna referencia humana, pero solo había oscuridad y el reflejo de mis propios ojos desorbitados. Pasé junto a la señal cubierta una vez más, notando que la figura junto al poste parecía cada vez más próxima al arcén, como si aguardara el momento exacto para acercarse. La tentación de detenerme y pedir ayuda se mezclaba con el pánico irracional de que aquello fuera justo lo que no debía hacer. Intenté razonar, buscar una lógica, tal vez había confundido un desvío, quizá la carretera daba vueltas en círculo debido a las obras y a la mala señalización. Pero cada vez que intentaba dar la vuelta, el asfalto se volvía tan estrecho y resbaladizo que maniobrar era imposible sin arriesgarse a caer por la cuneta. Empecé a notar otros detalles extraños. El marcador de la gasolina bajaba de forma alarmantemente rápida, a pesar de haber repostado antes de salir. El reloj del salpicadero marcaba siempre la misma hora, como si el tiempo estuviera congelado. En el asiento trasero, juraría haber sentido una ráfaga de aire helado, aunque todas las ventanillas estaban cerradas. La señal cubierta y la figura al borde de la carretera se repetían una y otra vez, idénticas, como si el trayecto fuera una cinta sin fin. En uno de esos pasos, vi que la figura levantaba lentamente el brazo, señalando hacia el interior del bosque, invitándome a abandonar la carretera. La sola idea me heló la sangre. Me obligué a seguir, convencido de que tarde o temprano debía haber un cruce real, una salida, cualquier cosa que rompiera el ciclo. Pero solo conseguía más niebla, más curvas y el mismo poste cubierto, con la figura cada vez más próxima y cada vez menos humana en sus movimientos. Empecé a gritar dentro del coche, como si así pudiera ahuyentar el pánico o llamar la atención de alguien más. Pero la carretera no respondió. Solo la niebla devolvía el eco de mi propia voz, devolviéndome a la realidad de estar absolutamente solo. Fue entonces cuando, tras otra curva interminable, la señal cubierta apareció justo en mitad de la calzada, bloqueando el paso. No había manera de esquivarla sin salir del asfalto. Frené en seco, los neumáticos chillaron y el corazón me latió tan fuerte que sentí mareo. Apagué el motor, sin atreverme a moverme, esperando que la figura se acercara o que la niebla me tragara por completo. En ese momento supe que, pasara lo que pasara, no podría seguir indefinidamente en esa carretera. El coche se detuvo en seco frente a la señal cubierta, el motor jadeando y el silencio del exterior convirtiéndose en una presión insoportable. Apagué las luces. El único resplandor era el de la niebla, que parecía encenderse con su propia luz mortecina. La figura junto al poste se mantenía inmóvil, tan cerca que podría haber tocado el coche si hubiera extendido el brazo. No sabía qué hacer. Cada opción me parecía peligrosa, dar marcha atrás y arriesgarme a perder el control, bajar del coche y enfrentarme a lo que fuera que habitaba esa carretera, o simplemente quedarme quieto, esperando que la situación se resolviera sola. Elegí la inercia. Me quedé sentado, inmóvil, con la respiración contenida y el sudor frío empapando la espalda. La figura seguía ahí, sin acercarse ni alejarse, solo observando. En un momento, una ráfaga de viento sacudió la bolsa que cubría la señal. Por primera vez, vi lo que había debajo. La señal original, que nunca había visto antes, no era de dirección ni de peligro, sino un cartel rectangular con la palabra retorno escrita en letras enormes, con pintura roja ya descascarillada. Por un instante, sentí la tentación de obedecer esa orden muda. Metí marcha atrás, recorrí unos metros, convencido de que, si retrocedía hasta el punto de partida, podría romper el ciclo. Pero la carretera se estiraba y torcía de formas imposibles, y cuanto más retrocedía, más lejos parecía el cruce inicial. Volví a ver la figura en el retrovisor, primero en el arcén, luego justo en medio de la calzada, como si siempre estuviera un paso por delante de mis movimientos.
En algún momento, la bolsa negra que cubría la señal desapareció y pude ver el cartel completamente, no hay salida. La desesperación me hizo pensar en abandonar el coche y adentrarme por el sendero que la figura había señalado antes, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Permanecí dentro, abrazado al volante, temblando, esperando un desenlace que no llegaba. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que el cansancio me venció y comencé a adormecerme en el asiento. Al despertar, la niebla se había disipado y la carretera, de repente, era normal. Los árboles menos densos, el asfalto limpio, ninguna señal cubierta, ninguna figura a la vista. Arranqué el coche sin mirar atrás y conduje sin detenerme hasta llegar a la gasolinera más cercana. Aparqué y me quedé allí, temblando, viendo cómo amanecía tras la ventanilla empañada. No quise volver nunca a esa carretera secundaria, pero la advertencia del cartel, no hay salida, quedó grabada en mi memoria mucho tiempo después. El amanecer fue difuso, apenas una línea anaranjada tras la niebla persistente. En la gasolinera, lavé la cara, tomé un café fuerte y traté de convencerme de que lo vivido era solo producto del cansancio extremo y la sugestión. No podía explicar cómo había vuelto a la carretera correcta ni por qué el depósito seguía prácticamente lleno, si en la pesadilla la aguja descendía con cada repetición. Mientras esperaba a que abrieran la tienda, miré el coche. Sobre la carrocería, justo en la puerta del copiloto, había restos de barro, como si alguien, o algo, hubiera apoyado una mano embarrada allí. No recordaba haber pasado por ningún charco, ni haber tocado el coche fuera del asfalto. La marca desapareció con el primer lavado, pero la inquietud quedó, grabada más allá de la pintura. Esa mañana, cuando conté mi experiencia a un par de conocidos, la reacción fue la misma de siempre. Bromas sobre carreteras mal señalizadas y advertencias sobre los riesgos de conducir de noche. Nadie prestó atención al detalle de la figura, de la señal cubierta, ni mucho menos a mi sensación de haber estado atrapado en un trayecto sin salida real. Durante semanas evité volver a esa ruta. Pero a veces, al conducir de noche por cualquier carretera secundaria, me asaltaba la misma duda. ¿Y si una simple señal tapada, una figura en la niebla o una orden escrita en letras rojas pueden decidir que esta vez no hay regreso, o que el que vuelve ya no es exactamente el mismo? Con el tiempo, la lógica se fue imponiendo sobre el miedo. Pero el recuerdo de esa noche permanece. Ahora, cuando paso junto a cualquier cartel cubierto, no puedo evitar reducir la marcha y mirar dos veces. Porque sé que hay caminos donde una mala decisión, un simple desvío, puede dejarte dando vueltas mucho después de haber llegado a casa. Y porque hay trayectos en los que, aunque consigas regresar, una parte de ti se queda dando vueltas en la niebla, junto a la señal cubierta y la figura que nunca se mueve. Casi todos los que trabajamos de noche tenemos alguna anécdota extraña, pero pocas veces se la cuenta uno a los demás por miedo a que le tomen por loco. Yo tampoco pensaba hacerlo, hasta que empecé a leer en internet historias parecidas a la mía. No sé si sirve de consuelo, pero saber que no fui el único en vivir algo así, ayuda a sobrellevarlo. Era una madrugada de jueves, en pleno invierno, cuando me tocó cubrir un turno extra para hacer un reparto urgente a la otra punta de la provincia. La autovía estaba vacía, y el frío era tan intenso que el vaho empañaba el parabrisas aunque llevase la calefacción al máximo. Llevaba conduciendo casi 2 horas cuando llegué al primer peaje, uno de esos que parecen una isla de luz flotando en mitad de la nada. Pagaba siempre en efectivo, por costumbre. A esas horas apenas había empleados y casi todo era automático. Pero aquella noche, al acercarme, vi que una de las ventanillas estaba abierta y, tras el cristal, se distinguía la silueta de un operario con chaleco reflectante, mirando hacia la nada. Frené y preparé las monedas, esperando que el empleado saliera a cobrar, pero el hombre ni se inmutó. Permanecía inmóvil, con la cabeza ladeada, como si escuchara algo lejano. Toqué el claxon suavemente para avisar de mi presencia. Nada. Esperé unos segundos, dudando si avanzar o retroceder, pero el reglamento de la autopista era claro, debía pagar antes de seguir. Miré alrededor, ninguna cámara enfocando la ventanilla, ninguna otra persona, solo el resplandor anaranjado de las farolas iluminando el asfalto mojado. Finalmente, bajé la ventanilla y llamé al operario. Esta vez sí se movió, giró la cabeza muy despacio, hasta fijar su mirada en mi coche. Por un instante sentí un escalofrío, como si algo estuviera mal. Sus ojos brillaban extraños bajo la luz del peaje, fijos y ausentes. Alargó la mano hacia mí, pero no dijo nada,
ni un gesto, ni un saludo. Solo esperó a que dejara las monedas en su palma. Al hacerlo, noté que sus dedos estaban fríos y húmedos, como si acabara de sumergir la mano en agua helada. Quise preguntarle si estaba bien, pero antes de atreverme a decir nada, el operario volvió a girar la cabeza hacia el vacío, ignorándome por completo. Levanté la barrera y avancé, con la sensación incómoda de haber hecho algo mal, como si no debiera haber pagado ahí, como si ese peaje no estuviera realmente en mi ruta. La carretera volvió a ser solo para mí y para el sonido lejano del viento. Pasaron varios kilómetros antes de que lograra sacudirme la inquietud, pero en el fondo sabía que algo extraño había ocurrido. Entonces, en el siguiente tramo, vi por el retrovisor una luz que me seguía, distante pero constante. Pensé que sería otro conductor nocturno, pero la luz nunca se acercaba ni se alejaba, siempre permanecía a la misma distancia, ni un metro más, ni uno menos. Intenté acelerar, cambiar de carril, incluso paré en un área de servicio, pero la luz seguía allí, fija, esperando en el arcén mientras yo repostaba o me lavaba la cara con agua fría. Al volver a la carretera, la luz reaparecía tras de mí. Empecé a sentirme observado, vigilado, como si el operario del peaje hubiera puesto en marcha algo que no podía detener. No sabía aún que esa noche, el trayecto de vuelta iba a convertirse en el peor viaje de mi vida. Con el paso de los kilómetros, la presencia de aquella luz tras de mí dejó de ser una simple coincidencia. Intenté racionalizarlo, quizás era un coche patrulla, alguien más haciendo guardia en la autovía, o tal vez otro repartidor como yo, perdiendo el tiempo para mantenerse despierto. Pero no importaba cuánto intentara tranquilizarme, el miedo fue creciendo poco a poco, hasta convertirse en algo físico, una presión en el pecho que me obligaba a mirar el retrovisor a cada momento. No podía identificar el vehículo. A veces la luz parecía tenue, como de un coche antiguo, otras, su resplandor era tan fuerte que me obligaba a bajar la vista para no deslumbrarme. Lo único constante era la distancia, siempre exacta, como si aquel conductor supiera perfectamente cómo permanecer invisible y presente al mismo tiempo. El cansancio comenzaba a hacer mella. Paré en una estación de servicio desierta, compré un café y caminé un rato alrededor del coche, intentando calmarme. El frío era aún más intenso y el silencio absoluto solo lo rompía el lejano rumor de la autovía. Miré a lo lejos, hacia la entrada del área, y allí estaba, la luz, detenida, apuntando hacia mí desde el arcén. No había nadie visible en la cabina, ni movimiento alguno, solo ese resplandor inmóvil y vigilante. Volví al coche casi corriendo, sintiendo que la situación se me escapaba de las manos. Dudé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? ¿Que una luz sin coche me seguía desde un peaje donde el operario tenía las manos heladas? Nadie lo habría creído. Subí el volumen de la radio, buscando distraerme, pero todas las emisoras parecían transmitir el mismo programa, una voz monótona recitando mensajes sin sentido, una letanía hipnótica que no ayudaba en nada a calmarme. De vuelta en la autovía, la luz regresó a su sitio, tras de mí, ni más cerca ni más lejos. Cada vez que pensaba que estaba a punto de desaparecer, reaparecía en el retrovisor, como si la carretera misma no quisiera que escapara. A la altura del siguiente peaje, la inquietud se volvió insoportable. Al aproximarme, vi que todas las cabinas estaban vacías, excepto una, la misma donde antes estaba el operario de mirada perdida. No tenía sentido. No podía haberme adelantado. Sin embargo, allí estaba de nuevo, mirando al frente, inmóvil, con el mismo gesto ausente y los mismos ojos inexpresivos. Esta vez, al acercarme, no esperó a que le entregara el dinero. Simplemente bajó la barrera, mientras pasaba despacio, sentí que me observaba, no solo desde la cabina, sino también desde la propia carretera, desde la luz que seguía mi trayecto. El resto del viaje se convirtió en una sucesión de repeticiones, peajes idénticos, la misma figura tras el cristal, la luz siempre presente tras de mí. Perdí la noción del tiempo, dudando incluso de la dirección en la que conducía. El GPS no respondía, y el teléfono solo mostraba una pantalla negra. El miedo, esa vez, fue creciendo hasta volverse insoportable, mezclado con la sensación de estar cruzando una frontera invisible. Como si al pagar aquel peaje, hubiera entrado en un territorio del que no era fácil salir. Intenté aferrarme a la lógica y seguir conduciendo, convenciéndome de que solo estaba cansado, que todo aquello tenía que tener una explicación sencilla. Pero la carretera no parecía tener fin, y la sucesión de peajes idénticos se convirtió en una tortura sin sentido. En cada peaje, la misma escena, la cabina iluminada, el operario inmóvil, el gesto vacío.
Pero cada vez que le veía, notaba algo diferente en su rostro o su postura. A veces parecía más pálido, otras, sus movimientos eran más torpes y mecánicos, como si estuviera agotado o fuera incapaz de sostenerse. En una ocasión, al entregarle las monedas, sentí que sus dedos se aferraban a mi mano durante un segundo más de lo normal. La frialdad de su piel me persiguió durante kilómetros. La luz seguía tras de mí, ajena a cualquier variación en la velocidad o la ruta. Si me detenía, la luz también lo hacía. Si aceleraba, la distancia seguía siendo exactamente la misma. Empecé a plantearme si no estaba dando vueltas en círculo, atrapado en una autovía que me devolvía siempre al mismo punto. Miraba los carteles buscando nombres de pueblos conocidos, pero todos eran nombres extraños, irreconocibles, como si alguien hubiera cambiado el idioma de la señalización mientras yo conducía. El café ya no hacía efecto. Las manos me temblaban en el volante y sentía la garganta seca, como si el aire dentro del coche estuviera cada vez más denso. A ratos, el frío me hacía tiritar, otras veces, me invadía un calor pegajoso e incómodo, como si la atmósfera dentro del habitáculo se volviera irrespirable. En uno de los peajes, decidido a romper el ciclo, me detuve y bajé del coche. Caminé hacia la cabina dispuesto a enfrentarme al operario. Al llegar, vi que la cabina estaba vacía. No había nadie. El ordenador estaba encendido, las luces parpadeaban, el sonido del ventilador zumbaba en la estancia, pero la silla estaba vacía y la ventanilla, abierta de par en par. Me asomé, llamé en voz alta, pero solo obtuve el eco de mis propias palabras y el silencio de la madrugada. Volví corriendo al coche, sintiendo que la carretera, lejos de liberarme, se cerraba más sobre mí. Al mirar al retrovisor, la luz seguía ahí, solo que ahora parecía más brillante y más cercana, hasta el punto de proyectar mi sombra sobre el salpicadero. Era una presencia que ya no podía ignorar, un recordatorio de que, pasara lo que pasara, no estaba solo en ese trayecto interminable. Me pregunté, entonces, si alguna vez lograría salir de esa carretera, si el viaje tenía realmente un final o si había cruzado un umbral del que nadie regresa del todo. En ese estado de ansiedad y agotamiento, tomé la única decisión posible: continuar, aunque fuera solo por instinto, aunque solo me moviera para huir de aquello que me seguía, aunque ya no supiera si era de noche o de día. No recuerdo en qué momento la carretera empezó a cambiar. La luz del retrovisor, que había sido una amenaza constante, comenzó a parpadear y, finalmente, se apagó sin hacer ruido. Por un instante creí que todo había terminado, que quizás solo había sido víctima de mi propio agotamiento y de la sugestión. Pero el alivio duró poco. El siguiente tramo de autovía apareció de repente iluminado por las luces de un peaje aún más grande que los anteriores. Todas las cabinas estaban encendidas y, aunque era plena madrugada, sentía que había mucha actividad a mi alrededor. Siluetas moviéndose entre los coches, voces apagadas, ruidos de motores. La atmósfera era irreal, como si hubiera entrado en una dimensión diferente donde las reglas de la lógica ya no importaban. Frené, elegí una cabina al azar y avancé despacio. El operario de turno no era el mismo de antes, o eso quise creer, aunque vestía idéntico, con el mismo chaleco reflectante y el mismo rostro inexpresivo. Extendió la mano hacia mí, esperando el pago. Busqué monedas en el salpicadero, pero no encontré ninguna. Miré en los bolsillos y solo hallé un recibo arrugado con la fecha de esa misma madrugada y un importe inusual, como si hubiera pagado una suma imposible por cruzar un tramo de carretera. El operario no se impacientó ni habló. Solo esperó, inmóvil. Le entregué el recibo por instinto, sin saber por qué lo hacía. Él lo tomó, lo examinó durante unos segundos y, entonces, inclinó la cabeza con lentitud antes de accionar la barrera y dejarme pasar. Avancé, pero apenas crucé la línea del peaje, el mundo pareció desvanecerse. Las luces de las cabinas se apagaron una a una, la carretera volvió a la oscuridad absoluta y el frío se intensificó de manera insoportable. Por el retrovisor, vi por última vez la luz encenderse a lo lejos, quieta, como una advertencia silenciosa. Poco a poco, la carretera recuperó su aspecto habitual. Los carteles mostraban nombres conocidos, el GPS volvió a funcionar y las primeras señales del amanecer comenzaron a iluminar el horizonte. El viaje, por fin, tenía un final. Llegué a mi destino casi sin recordar los últimos kilómetros, con la sensación de haber regresado de un lugar del que no se vuelve del todo. Durante los días siguientes, comprobé los recibos del peaje guardados en la guantera. Ninguno coincidía con el importe ni la fecha de aquella noche. Busqué el tramo en el mapa, recorrí foros de conductores nocturnos,
pero nadie hablaba de peajes solitarios ni de luces que seguían los coches a lo largo de la autovía. Solo encontré el silencio y la sensación, cada vez más fuerte, de que no debía contar lo ocurrido. Ahora, cada vez que cruzo un peaje de noche, repito el mismo gesto, compruebo los ojos del operario, busco cualquier recibo extraño y evito mirar el retrovisor más de lo necesario. Porque sé que, en cualquier momento, la luz puede volver a aparecer, esperando justo a la distancia correcta, recordándome que hay trayectos de los que nadie regresa siendo el mismo. Y aunque la carretera siga ahí, idéntica a siempre, nunca más volveré a verla igual. Nunca fui de los que se dejan impresionar por supersticiones o relatos de carretera. Crecí en un entorno rural y aprendí pronto a restar importancia a los sustos nocturnos, animales cruzando, luces que parecen moverse por el rabillo del ojo, incluso los rumores de rutas donde la gente desaparece. Sin embargo, siempre hay una primera vez en la que uno descubre que el miedo puede ser perfectamente real, y que hay trayectos que nunca deberías haber empezado. Esa noche, volvía de una cena familiar en el pueblo de al lado. Era tarde, pero la carretera principal era segura y amplia. Sin embargo, a mitad de camino, vi que un camión había volcado, bloqueando ambos sentidos. Un guardia cansado me indicó, con linterna y voz monótona, que debía tomar el desvío por un camino secundario hasta la siguiente salida. No era una ruta desconocida, pero sí poco transitada, apenas un hilo de asfalto rodeado de campos y setos. Me lo tomé con resignación. El móvil tenía poca batería, pero el GPS seguía marcando el trayecto. El primer tramo fue tranquilo, aunque la señal de radio pronto se perdió y el paisaje se volvió indistinguible. Niebla baja, faros cada vez más débiles, y esa sensación de estar demasiado solo. Al poco, la carretera se bifurcó. No había carteles, solo una señal caída medio oculta por las ramas. Dudé, confiando en el GPS, que, por primera vez, empezó a recalcular sin cesar, lanzando flechas en todas direcciones sin decidirse por una. Elegí el camino de la izquierda, siguiendo el instinto y la vaga memoria de antiguas excursiones de infancia. Pronto empecé a notar que algo iba mal. La carretera, en vez de llevarme de vuelta a la ruta principal, se hacía cada vez más estrecha y bacheada. No había luces, ni casas, ni indicios de civilización. El GPS murió por completo y el móvil, con la pantalla en negro, era solo un peso muerto en el bolsillo. Lo peor fue cuando vi el mismo seto alto a la derecha pasar 3 veces, con la misma rama rota sobresaliendo sobre la carretera. Me detuve un momento para tranquilizarme, convencido de que era una coincidencia, o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Fue en ese instante cuando, al mirar por el retrovisor, vi a lo lejos 2 faros encendidos acercándose lentamente. Pensé que sería otro conductor en mi situación, pero la velocidad era antinaturalmente lenta, como si aquel vehículo quisiera darme tiempo para decidir si esperarle o huir. Arranqué de nuevo, esta vez más rápido, sintiendo el traqueteo de los baches y el crujir de las ramas contra la chapa. Cada cierto tiempo, al mirar por el retrovisor, los faros seguían ahí, ni más cerca ni más lejos, como si la distancia entre nosotros fuera una variable decidida por otro. Al tomar una curva especialmente cerrada, los faros desaparecieron. Me relajé apenas un segundo, hasta que, en el arcén de la siguiente recta, distinguí una figura parada bajo una farola apagada, perfectamente inmóvil, como si estuviera esperando mi llegada. No paré. Pasé de largo con el pulso acelerado, el sudor frío pegado a la nuca y la sensación de que, esa noche, el desvío no iba a dejarme volver tan fácilmente al camino de siempre. No tardé en darme cuenta de que la carretera por la que circulaba no era la que recordaba. El asfalto, antes regular, empezó a llenarse de grietas y piedras sueltas. El único sonido era el motor del coche, esforzándose para avanzar, y el ocasional golpeteo de ramas en la ventanilla. La niebla se hizo más espesa. Sentía el sudor en las manos a pesar del frío, y miraba al retrovisor con frecuencia, pero los faros que antes me seguían habían desaparecido, sustituidos ahora por una oscuridad absoluta. Pensé en detenerme para buscar señal, quizás volver sobre mis pasos hasta el último cruce, pero el miedo a quedarme sin batería y la paranoia creciente me impulsaron a seguir adelante. Cada nuevo tramo parecía idéntico al anterior. La misma curva, el mismo seto, la misma farola apagada. Era como si la carretera se plegara sobre sí misma y me devolviera siempre al mismo punto, una y otra vez. El reloj del salpicadero no avanzaba. Los minutos se habían detenido desde que tomé el desvío.
En el asiento del copiloto, sentí que el aire se enfriaba cada vez más, como si hubiera una ventanilla abierta, pero todas estaban cerradas y empañadas por la condensación. En la siguiente curva cerrada, volví a ver la figura bajo la farola apagada. Esta vez, estaba más cerca del centro de la carretera. No distinguía su rostro, solo la silueta oscura y quieta, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada, como si estudiara mi reacción. Aceleré, pasé junto a ella sin atreverme a mirar de reojo y me obligué a pensar que sería algún lugareño o alguien esperando auxilio. Pero el instinto de supervivencia era más fuerte que la compasión. Seguí conduciendo, intentando recordar cuánto faltaba para llegar al siguiente pueblo. La radio, de repente, soltó un breve chasquido, y durante apenas un segundo, escuché mi nombre pronunciado en un susurro apenas audible. Apagué el aparato de inmediato, convencido de que todo era una mala jugada de mi imaginación. En el siguiente tramo, la carretera se estrechó aún más, hasta que las ramas rozaban ambos lados del coche. Me obligué a mantener la calma, pero sentía el corazón desbocado y los músculos en tensión permanente. Miré a un lado y juraría que, entre los árboles, se movían sombras más altas y rápidas de lo normal. Finalmente, vi de nuevo los faros a lo lejos, mucho más cerca que antes. Esta vez no se movían, solo brillaban fijos en mitad de la niebla. Reduje la velocidad, preparándome para lo que fuera, con la esperanza irracional de que la pesadilla terminara pronto. Pero en lo más profundo, ya sabía que, esa noche, la carretera había decidido cerrarse sobre mí, y que salir de ese bucle iba a requerir mucho más que valor y gasolina. El instinto me decía que, si quería salir de allí, debía evitar el contacto visual con cualquier figura y no detenerme bajo ningún concepto. Sin embargo, la carretera se empeñaba en repetirse, mostrándome las mismas referencias una y otra vez. La farola apagada, la curva cerrada, el seto alto, el mismo árbol torcido a la izquierda. Me preguntaba si había tomado algún desvío sin darme cuenta, o si la niebla y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Pero el miedo era real y palpable, y los minutos seguían sin avanzar en el reloj del coche. Cada vez que cruzaba un tramo nuevo, notaba que el depósito de gasolina disminuía más deprisa de lo normal, como si la noche estuviera devorando el tiempo y los recursos a su antojo. Pasé de nuevo junto a la figura bajo la farola. Esta vez, no solo me pareció más próxima, sino que la silueta alzó lentamente la cabeza al paso de mi coche. Aunque no distinguía su rostro, sentí una punzada de pánico. Era como si me estuviera esperando, reconociendo mis miedos y mi fatiga. Seguí adelante, deseando que todo acabara. El asfalto, ahora cubierto de ramas caídas y charcos, hacía que el coche patinara a la mínima, añadiendo tensión a cada maniobra. En uno de esos charcos, sentí como la dirección se iba hacia un lado y, por un instante, creí que iba a perder el control. Pero logré corregir a tiempo y seguir adelante. En el siguiente tramo recto, los faros volvieron a aparecer detrás de mí, ahora mucho más cerca. No podía distinguir el modelo del vehículo, pero sabía que no estaba solo en esa carretera. Por primera vez desde que empezó la pesadilla, sentí la tentación de parar y pedir ayuda, incluso sabiendo que podía ser una trampa. Pero la lógica se imponía, mejor seguir, aunque fuera en círculos, que detenerse en medio de la nada. En ese momento, la radio volvió a emitir un zumbido, y, en mitad de la estática, escuché de nuevo mi nombre, repetido una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que me vi obligado a apagar el aparato de golpe. La noche se volvía cada vez más densa y el aire dentro del coche era irrespirable. El parabrisas comenzó a empañarse, como si alguien estuviera respirando justo encima del cristal. Limpié con la mano, pero el vaho volvía casi de inmediato. Miré por el retrovisor y, por un instante, me pareció ver una silueta sentada en el asiento trasero, oscura, encorvada, como un pasajero que no recordaba haber recogido. Parpadeé y desapareció. El corazón me latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Solo quedaba seguir conduciendo, esperando que, en algún momento, el ciclo se rompiera y la carretera me permitiera salir al mundo real. La última vez que pasé junto a la farola apagada, supe que algo iba a cambiar. No había figura bajo el poste, ni faros siguiéndome, ni sombras entre los setos. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, la carretera se ensanchó y el asfalto recuperó su firmeza habitual. A lo lejos, distinguí la silueta de un puente y, tras él, los destellos intermitentes de las luces de una gasolinera. Reduje la velocidad, temiendo que fuera otra trampa de la noche, pero la realidad empezó a recomponerse poco a poco,
señales de tráfico conocidas, el sonido de la radio volviendo a su programación normal, y el reloj del salpicadero avanzando de nuevo, como si el tiempo hubiera regresado a su cauce. Aparqué junto a los surtidores, apagué el motor y, por primera vez en toda la noche, me permití respirar hondo. Miré a mi alrededor, había otros coches repostando, una pareja hablando junto al escaparate, el dependiente leyendo el periódico tras el cristal. Todo parecía en su sitio, pero la inquietud no desaparecía. Salí del coche y, al rodearlo, noté una marca de barro en la puerta trasera, una huella alargada que no recordaba haber visto antes. Pasé la mano por encima y sentí el frío pegajoso del lodo fresco. Volví a mirar dentro del coche. El asiento trasero estaba vacío, pero no pude quitarme de la cabeza la imagen de la silueta encorvada que juraría haber visto minutos antes. Llené el depósito y entré en la tienda para pagar. El dependiente, amablemente, me preguntó si estaba bien. Debí de tener muy mala cara. Le respondí que había tenido una mala noche y preferí no dar más detalles. El resto del trayecto fue tranquilo. Salí de la gasolinera cuando empezó a amanecer, el tráfico volvió a ser normal y las referencias familiares, reconfortantes. Pero durante semanas, cada vez que tomaba una carretera secundaria, el miedo a repetir aquella experiencia me acompañaba como una sombra. No conté a nadie lo sucedido, y con el tiempo el recuerdo se fue volviendo menos nítido, más fácil de arrinconar. Sin embargo, nunca más confié en los desvíos improvisados ni en las indicaciones de desconocidos en mitad de la noche. Hay carreteras que pueden sacarte de tu camino solo para enseñarte lo cerca que está la frontera entre lo real y lo imposible. Y cuando consigues regresar, aunque todo parezca igual, algo en ti ha cambiado para siempre. Porque hay noches en las que, aunque llegues a casa, una parte de ti se queda perdida en la oscuridad de una carretera secundaria, escuchando tu nombre en la radio, vigilando el retrovisor y esperando, tal vez, no volver a encontrar nunca más esa salida. No sé en qué momento dejó de ser una simple anécdota para convertirse en el recuerdo que más me acompaña cada vez que conduzco de noche. Había escuchado historias sobre controles rutinarios en carreteras solitarias, sobre policías que aparecen de la nada en medio de la oscuridad, pero siempre pensé que eran exageraciones, relatos de camioneros aburridos. Hasta aquella noche de invierno, nunca me lo había tomado en serio. Volvía de una reunión que se alargó demasiado. El trabajo me había dejado exhausto y solo quería llegar a casa. Tomé un atajo por una carretera secundaria que acortaba media hora de trayecto, aunque suponía cruzar una zona boscosa y apenas iluminada. Me sentía confiado, llevaba el coche en buen estado, las luces revisadas, combustible de sobra y el móvil cargado. A mitad del trayecto, tras una curva cerrada, divisé a lo lejos las luces intermitentes de lo que parecía un control de la Guardia Civil. Reduje la velocidad, repasé mentalmente todos los papeles del coche y preparé el carné de conducir. Había 2 coches patrulla, perfectamente colocados, y 3 agentes repartidos sobre la carretera, con los chalecos reflectantes reluciendo bajo los faros. Uno de ellos me hizo señas para que detuviera el coche en el arcén. Obedecí, aparcando bajo la luz de una farola improvisada. El agente se acercó despacio, me pidió la documentación y examinó el interior del coche con una linterna pequeña. Todo era tan rutinario que ni siquiera sentí nervios, solo el deseo de que acabara pronto. El agente devolvió mis papeles y, sin dejar de mirarme, me indicó que esperara unos minutos mientras consultaba algo por radio. Aproveché para mirar alrededor. La escena me pareció extrañamente silenciosa, ni radios crepitando, ni charla entre compañeros, solo el zumbido sordo del generador eléctrico que alimentaba la luz portátil. Después de un rato, el agente volvió y me hizo una pregunta sencilla sobre el destino de mi trayecto. Respondí sin dudar, añadiendo alguna explicación sobre el motivo del desvío. Él asintió y me dijo que podía continuar. Encendí el motor y pasé lentamente junto a los otros 2 agentes, que se limitaron a observarme en silencio, sin gesto alguno. Al retomar la carretera, sentí una sensación de alivio, pero algo en la expresión de los policías me dejó un pozo de inquietud. No habían apuntado mi matrícula, no me dieron justificante de control ni parecían comunicarse entre ellos. Todo era demasiado correcto, pero artificial, como una representación perfectamente ensayada. Avancé unos kilómetros, dándole vueltas al asunto, hasta que vi, en una curva, un coche averiado con las luces de emergencia encendidas. Frené para ofrecer ayuda,
pero antes de poder bajarme, vi aparecer de nuevo las luces intermitentes de la patrulla detrás de mí, exactamente igual que en el control anterior. Esta vez, el corazón me dio un vuelco. ¿Cómo era posible que la patrulla hubiera adelantado mi coche sin pasarme? Porque todo parecía repetirse con la misma precisión. Ahí empezó mi verdadera pesadilla en la carretera. Me costó entender lo que estaba viendo. Frené por completo, mirando cómo la patrulla se colocaba detrás de mí con las mismas luces, los mismos gestos, todo igual que en el control anterior. Los 3 agentes salieron del coche de forma casi sincronizada. Uno se acercó a mi ventanilla, el mismo rostro impasible, los mismos ojos que no reflejaban cansancio ni prisa. Me pidió de nuevo la documentación, como si nada hubiera pasado antes. La escena era idéntica, hasta en el tono de voz y el haz de la linterna recorriendo el interior del coche. Volví a entregar los papeles, sintiendo una mezcla de incredulidad y miedo. Le expliqué que acababa de pasar por un control idéntico a unos kilómetros, pero el agente no reaccionó, ni siquiera hizo una mueca de confusión. Solo repitió el mismo procedimiento, comprobación de datos, mirada atenta al asiento trasero, preguntas sobre el destino y el motivo del trayecto. Cuando me devolvió la documentación, me indicó de nuevo que podía continuar, con la misma frase exacta y el mismo gesto de asentimiento. Arranqué de nuevo, esta vez mucho más despacio. El coche averiado que había visto antes ya no estaba en el arcén. Durante unos minutos, solo vi oscuridad y el parpadeo lejano de los faros. Intenté buscar referencias en el GPS, pero el mapa solo mostraba un punto fijo que no se movía. El móvil, aún con batería, no conseguía localizar ninguna red. Empecé a notar que la carretera no avanzaba. Las curvas se repetían, el mismo árbol caído en el arcén, la misma señal de precaución, animales sueltos, la misma banda rugosa en el asfalto. Incluso el aire dentro del coche olía igual, una mezcla de pino y gasolina fría. Y entonces, de nuevo, vi las luces intermitentes de la patrulla unos cientos de metros más adelante. Esta vez, sentí un frío intenso recorriéndome la espalda. Decidí no frenar, pasar despacio, pero los agentes se interpusieron en la carretera, obligándome a detenerme. Todo se repitió con una precisión enfermiza, la petición de papeles, la inspección rutinaria, la pregunta sobre mi trayecto, la orden de continuar. Pensé en pedir ayuda, en bajarme y exigir una explicación, pero algo en la actitud de los policías me lo impidió. No era hostilidad, sino una especie de indiferencia absoluta, como si estuvieran allí solo para cumplir un papel sin emoción ni memoria. Avancé con el corazón acelerado, esperando que en algún momento la carretera cambiara, que una gasolinera o un desvío rompieran el ciclo. Pero cada vez que creía haber avanzado, todo volvía a empezar. Apreté el volante con fuerza y miré por el retrovisor, temiendo que, en cualquier momento, los agentes volvieran a aparecer, repitiendo la misma rutina. Supe entonces que había entrado en un bucle del que no sabía cómo salir, y que la patrulla fantasma era la única constante en aquella carretera sin fin. La repetición del control se volvió una tortura psicológica. Cada vez que divisaba las luces de la patrulla a lo lejos, sentía un vértigo creciente, como si la carretera se estuviera plegando sobre sí misma y el tiempo se hubiera quedado estancado en esa madrugada sin final. En una ocasión, intenté girar en un cruce apenas visible para tomar un camino de tierra y escapar de la secuencia. El GPS no reaccionó y, por un instante, el motor del coche pareció ahogarse en la humedad y el frío de la noche. Recorrí un par de kilómetros sin ver señales de vida ni indicaciones, solo el rumor sordo de la grava bajo las ruedas y la sombra alargada de los árboles. Cuando regresé al asfalto, lo hice convencido de haber dejado atrás el bucle. Pero no tardé en ver de nuevo el parpadeo azul y naranja de las luces intermitentes. Frené de golpe, incapaz de asumir que volvía al mismo punto. Los agentes salieron a mi encuentro con la misma parsimonia, las mismas caras y los mismos gestos. Ni rastro de enfado ni de extrañeza. Era como si mi presencia les resultara tan inevitable como la suya para mí. En la cuarta o quinta repetición, el miedo dio paso al agotamiento y a una especie de desasosiego resignado. Respondía a las preguntas sin pensar, entregaba los papeles con las manos heladas y trataba de no mirarles a los ojos. En una de esas pasadas, noté algo diferente. Uno de los agentes, el más alto, con el pelo canoso y la mirada hundida, dejó la linterna encendida sobre el capó y, mientras los otros continuaban con el procedimiento, se quedó observándome en silencio durante un par de minutos. Sentí un escalofrío, un presentimiento oscuro, como si esa mirada significara algo más que simple vigilancia.
Intenté preguntarle si podía ayudarme, si estaba ocurriendo algo extraño, pero las palabras no salieron. La garganta me dolía y la boca estaba seca. El agente giró la cabeza y se alejó sin responder, fundiéndose con la niebla y la luz parpadeante. En ese momento, sentí una presencia fría en el asiento trasero, una opresión familiar, como si alguien más estuviera allí conmigo. Giré la cabeza, pero el coche seguía vacío, solo el eco de mi propia respiración rebotando en los cristales empañados. Volví a poner el coche en marcha y, por primera vez, pensé en dejarlo todo y caminar, buscar ayuda fuera de la carretera, aunque supiera que nadie podría encontrarme allí. Pero algo me impulsaba a seguir adelante, con la esperanza de que, en algún momento, el ciclo se rompería y podría dejar atrás la patrulla fantasma. Tras lo que parecieron horas y repeticiones sin fin, el agotamiento me venció. Dejé de mirar el reloj y el GPS, aceptando que la única forma de salir era seguir adelante. Una parte de mí se resignó, entregaba los papeles, respondía las preguntas, volvía a arrancar. El miedo se había convertido en rutina. Pero, en la última pasada, algo cambió. La niebla empezó a disiparse, a lo lejos, vi unas luces diferentes, el letrero iluminado de una estación de servicio, varios coches aparcados y el murmullo de voces en la madrugada. Conduje hacia allí como un náufrago hacia la costa, aparqué y salí del coche, temblando, con las piernas entumecidas. Dentro de la tienda, me acerqué al mostrador y pedí un café caliente. El encargado, al notar mi estado, me preguntó si todo iba bien. Le conté, con voz quebrada, que había pasado por varios controles de la Guardia Civil en la misma carretera, todos con los mismos agentes, como si estuviera atrapado en un bucle. El hombre me miró en silencio y, tras unos segundos, sacó un archivador de detrás del mostrador. Lo abrió y, con dedos lentos, buscó entre las páginas. Me mostró una hoja arrugada con una lista de incidencias nocturnas, reportes hechos por otros conductores. Varios relatos describían controles fantasma, patrullas que repetían el mismo protocolo, agentes de rostros inexpresivos que desaparecían al llegar la luz del día. Sentí un escalofrío al leer que la mayoría de aquellos informes nunca llegaron a las autoridades, como si la carretera misma los hubiera engullido. El encargado me explicó, en voz baja, que esa zona tenía fama de tragarse el tiempo y a quienes la cruzaban de noche. Me aconsejó que descansara un rato antes de seguir. Acepté su consejo y, mientras bebía el café, el sueño me venció por fin. Al despertar, era de día. El camino de regreso fue normal, sin patrullas ni controles. El GPS funcionaba, el reloj avanzaba y el móvil volvió a tener señal. Pero el recuerdo de la patrulla fantasma y de los agentes inmóviles, idénticos en cada repetición, nunca me abandonó. Ahora, cada vez que conduzco de noche y veo luces intermitentes en una carretera solitaria, no puedo evitar preguntarme si volveré a caer en ese ciclo, si los papeles y las preguntas serán siempre los mismos, y si alguna vez algún informe quedará registrado en el mundo real. Porque hay noches y trayectos en los que lo único seguro es que la carretera, a veces, tiene su propio informe de lo ocurrido, y rara vez coincide con el de quienes logran regresar. Hay tramos de autopista que uno recorre tantas veces que cada grieta y cada poste forman parte de un paisaje mental. Sabía perfectamente cuándo acelerar y cuándo levantar el pie del gas, dónde estaban los radares ocultos, en qué curva aparecía la niebla y en qué gasolinera podía encontrar café decente a las 3 de la mañana. Pero había un punto en particular que, por más que lo intentara, nunca lograba pasar sin un escalofrío. Siempre era en el mismo kilómetro, poco después de una salida secundaria y justo antes de un largo viaducto sobre un barranco. De día no tenía nada de especial, solo guardarraíles y árboles bajos, el sonido monótono de los neumáticos sobre el asfalto. Pero de noche, especialmente en la madrugada, ocurría algo distinto. El primer detalle era la niebla. Aparecía de golpe, espesa, formando remolinos lentos justo en ese tramo, aunque en el resto de la autopista el aire estuviera completamente limpio. El segundo, los restos en el arcén, maletas abiertas, papeles esparcidos, piezas de coche brillando a la luz de los faros. Siempre pensé que serían los restos de algún siniestro reciente, que el servicio de mantenimiento no había limpiado aún. Pero lo extraño era que, aunque pasaran semanas, los restos seguían allí, como congelados en el tiempo. En alguna ocasión vi las luces de emergencia de una grúa, yendo en dirección contraria, pero al regresar por la misma autopista, los mismos objetos estaban en el mismo sitio.
Me acostumbré a ver aquel caos estático, documentos mojados, un zapato de tacón, una chaqueta infantil, una maleta con ropa revuelta. Cada vez que lo contaba en casa, todos me decían que sería casualidad, que hay tramos donde los accidentes se repiten y los objetos pueden quedar atrapados en los matorrales durante semanas. Pero con el tiempo empecé a fijarme en detalles inquietantes. Las mismas maletas, el mismo zapato, la misma chaqueta, siempre en la misma posición, como si la escena nunca cambiara. Al principio, lo achaqué a mi memoria cansada o a la sugestión de conducir solo de noche, cuando la mente se despista entre la monotonía del viaje y el peso de la soledad. Hasta que, una madrugada de lluvia y cansancio extremo, vi luces intermitentes junto al arcén y decidí detenerme para ayudar. No sabía que, al bajarme en ese punto, iba a cruzar la línea entre observador y protagonista. La escena, que siempre había creído fija y ajena, me estaba esperando para incluirme en su rutina infinita. Salí del coche con el abrigo empapado y los faros iluminando la niebla como una pared blanca. Al acercarme al arcén, los objetos dispersos parecían aún más reales, como si acabaran de caer de un coche volcado unos minutos antes. Había papeles mojados, ropas mezcladas con cristales, y una maleta abierta de la que asomaba una manta infantil. El olor a humedad y metal oxidado era tan fuerte que me costó respirar. Busqué señales de vida, voces, algún movimiento entre los arbustos, pero no había nadie. Las luces intermitentes que me habían hecho detenerme no pertenecían a ningún vehículo visible, solo parpadeaban desde algún punto indeterminado en la niebla. El silencio era tan profundo que los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Me agaché junto a la maleta para ver si encontraba alguna identificación, pero solo había ropa vieja y un par de juguetes rotos. En ese momento, sentí que algo cambiaba en el ambiente. El aire, antes helado, se volvió más denso y cargado. Miré a mi alrededor, convencido de que alguien más había salido de su coche para ayudar, pero seguía estando solo en medio del arcén, rodeado por aquel caos estático que parecía esperar una reacción por mi parte. La radio del coche, que había dejado encendida, comenzó a emitir interferencias, fragmentos de conversaciones cortadas y sonidos de frenazos lejanos. Me puse en pie de golpe, inquieto, y busqué con la mirada cualquier indicio de un accidente reciente, huellas de neumáticos, señales de frenada. Pero la calzada estaba limpia, salvo por los objetos eternos, inalterados. De pronto, tuve la extraña sensación de que la escena no era solo un eco del pasado, sino algo que necesitaba repetirse, como una fotografía gastada que se reactiva cada vez que alguien se acerca. Pensé en regresar al coche, pero al girarme, lo vi cubierto de una fina niebla. Durante un instante, me costó reconocerlo, como si perteneciera a otro tiempo, a otra versión de mí mismo. Decidí dar media vuelta y alejarme del arcén, pero la niebla se espesó aún más, cerrándose en torno a la autopista y ocultando las luces del resto del mundo. El único sonido era el de la radio distorsionada y mis propios pasos sobre el asfalto húmedo. En ese instante, comprendí que quizá, al detenerme para ayudar, había traspasado el umbral de una rutina ajena, de un accidente atrapado en el tiempo, y que ahora formaba parte de la escena que tanto había temido observar. Intenté correr hacia el coche, pero cada paso era como moverse en el fondo de una piscina, la niebla envolvía el entorno y hacía que las distancias se distorsionaran. El frío calaba hasta los huesos y la luz de los faros apenas atravesaba unos metros de aquella densidad blanquecina. Mi coche parecía cada vez más lejano, casi ajeno, como si lo estuviera viendo desde fuera de mi propia vida. La radio seguía emitiendo fragmentos de voces. A veces, una voz infantil reía, a veces un grito se apagaba en estática. Intenté ignorar los sonidos, pero parecían hacerse más fuertes cuanto más los temía. Me fijé en los objetos del arcén y, por primera vez, vi detalles nuevos. Una fotografía arrugada con rostros borrosos, un reloj detenido a una hora imposible, la misma manta infantil ahora empapada de sangre oscura. De repente, las luces de emergencia volvieron a parpadear, mucho más cerca, casi en mi cara. Parpadeé, al abrir los ojos, ya no había carretera, ni guardarraíles, ni ningún signo de autopista. Estaba de pie en un escenario vacío, rodeado por niebla y por los restos inmóviles del accidente. La sensación era la de estar en una función que se repite cada noche, con actores invisibles y un público que nunca aplaude. Grité, llamando a cualquiera que pudiera escucharme, pero el sonido se perdía en la nada. Empecé a pensar que, tal vez, otros viajeros habían visto lo mismo que yo, que todos los que alguna vez se detuvieron en ese punto formaban parte del mismo bucle,
observando sin ser vistos, condenados a repetir los mismos gestos una y otra vez. Me senté en el arcén, derrotado. Sentí que, mientras permaneciera allí, el tiempo sería solo una secuencia de niebla, luces y objetos estáticos. Un accidente sin víctimas aparentes, una escena que nadie limpiaba, un instante congelado para siempre. Al fondo, entre la bruma, creí ver otra figura moviéndose con lentitud, acercándose al lugar donde yo estaba. No distinguí su rostro, solo una silueta humana, difusa, avanzando hacia los restos del accidente con la misma confusión que yo sentía. Comprendí que, en ese punto de la autopista, nunca se estaba realmente solo. No sé cuánto tiempo estuve sentado en el arcén, mirando cómo la niebla engullía poco a poco cada objeto, cada huella de humanidad. El silencio se volvió tan absoluto que cualquier pensamiento era como un eco imposible de acallar. Intenté levantarme, volver al coche, pero el cuerpo me pesaba como si fuera de piedra. La silueta que vi antes se acercó más, era otro conductor, o tal vez solo alguien como yo, atrapado en ese rincón fuera del tiempo. Nos miramos sin hablar, compartiendo una angustia antigua, sin necesidad de palabras. La escena a mi alrededor no cambiaba nunca, las maletas abiertas, los papeles dispersos, el olor a humedad y sangre oxidada. Todo permanecía igual, pero yo empecé a notar pequeños cambios. La fotografía arrugada tenía ahora mi propio rostro entre las figuras borrosas, el reloj detenido marcaba la hora en que había parado allí, la manta infantil tenía bordadas iniciales que reconocí, de alguna forma, como mías. Comprendí que el accidente no era solo una memoria atrapada, sino una especie de trampa, un punto ciego en el mapa donde los que se detienen a ayudar acaban quedándose, sin posibilidad de volver al mundo exterior. Intenté gritar, correr, buscar una salida, pero la niebla me devolvía siempre al mismo punto, al mismo instante congelado. A veces, desde el borde de la carretera, veía los faros de otros coches que pasaban a toda velocidad, ajenos al escenario que se repetía una y otra vez. Intenté hacer señales, mover los brazos, pero nadie parecía verme. Poco a poco, la resignación se impuso al pánico. El tiempo dejó de significar nada. Los días y las noches se mezclaron en una bruma eterna, y mi único consuelo era saber que no estaba solo, que otros habían caído en la misma trampa, condenados a formar parte de una fotografía que nunca se borra. Ahora, cada vez que oigo en la radio el aviso de un accidente en aquel tramo, deseo con todas mis fuerzas que nadie más se detenga. Que sigan de largo, aunque su conciencia les pese, porque hay lugares en la carretera donde detenerse es cruzar una frontera invisible, y algunos siniestros nunca acaban de desaparecer. Puede que algún día, alguien consiga romper el ciclo. Hasta entonces, seguiré aquí, observando, esperando el siguiente destello de faros en la niebla. Hay lugares en la carretera que uno aprende a evitar. Moteles de fachada sucia, neons parpadeantes y aparcamientos desiertos donde el silencio pesa más que la oscuridad. Sin embargo, aquella noche no tuve elección. Una tormenta feroz me sorprendió a mitad de trayecto. Justo cuando el parabrisas ya no podía con el aguacero, el coche comenzó a dar tirones, el motor perdió fuerza y las luces del tablero parpadearon antes de apagarse del todo. Me vi obligado a orillar en la cuneta, bajo la lluvia, el corazón acelerado y la mente buscando soluciones. Ni la batería ni el móvil respondieron. En la distancia, distinguí el débil resplandor de un letrero luminoso, Motel del Cruce o Habitaciones 12. Sin mucho que perder y empapado hasta los huesos, caminé hasta el edificio, cruzando un aparcamiento encharcado y silencioso. El vestíbulo estaba vacío, pero cálido. Un hilo de música salía de una vieja radio sobre el mostrador. Llamé al timbre, y al poco rato apareció la encargada, una mujer de mediana edad con gesto amable, aunque sus ojos mostraban una fatiga antigua. Me pidió los datos en un registro de papel y me entregó una llave convencional, de esas que ya apenas se ven. Me preguntó si viajaba solo y, al responder afirmativamente, me ofreció un descuento por la noche especial. Sonreí, agradecido, sin sospechar nada extraño. La habitación olía a desinfectante y a muebles viejos. Al dejar la maleta, noté que el reloj de la pared estaba parado a las 2:17. El mando de la televisión no funcionaba y la lámpara de la mesilla parpadeaba al ritmo de la tormenta exterior. Miré por la ventana, buscando la carretera, pero todo lo que distinguía era el reflejo de los neons mojados. Intenté llamar a la grúa, pero el móvil seguía sin señal. Cansado, salí al pasillo.
Allí encontré a un hombre mayor apoyado en la puerta de otra habitación, con la mirada perdida. Le pregunté si había cobertura en algún sitio, pero solo murmuró algo sobre las noches eternas y volvió a encerrarse. Recorrí el pasillo y noté que todas las puertas tenían marcas profundas de uso, algunas con números a medio borrar, otras con cerrojos oxidados. En el vestíbulo, la encargada seguía tras el mostrador, hojeando un periódico con la fecha ilegible. Pregunté si podía llamar a un taxi o al mecánico, pero me dijo que a estas horas nadie viene, aquí el tiempo no pasa como fuera. La frase me dejó una inquietud pegajosa, pero el cansancio pudo más y regresé a la habitación, esperando que la tormenta remitiera. No sabía que esa noche estaba a punto de convertirse en mucho más que una simple escala. El motel del Cruce, como descubriría demasiado tarde, era un lugar del que no se salía con facilidad. Dormí mal, entre sueños inquietos y el sonido monótono de la lluvia golpeando la ventana. Cuando desperté, la habitación estaba sumida en una luz gris, la tormenta parecía haberse detenido, pero el reloj seguía parado a las 2:17. Miré el móvil y, para mi sorpresa, seguía sin señal, ni rastro de mensajes o llamadas perdidas. La batería había bajado varios puntos aunque no lo había usado. Me vestí y salí al pasillo, buscando a alguien con quien hablar. Las habitaciones parecían ocupadas, voces bajas tras las puertas, una televisión encendida en algún lugar, pero nadie salía. En la recepción, la encargada me saludó con la misma sonrisa fatigada y el mismo periódico en las manos. Le pregunté si podía indicarme el camino a la gasolinera más cercana o llamar desde el teléfono fijo, pero la respuesta fue tan vaga como la noche anterior: aquí todo vuelve a empezar cada día. Mejor descanse, pronto vendrán a buscarle. No supe si se refería a la grúa o a otra cosa, pero sentí una incomodidad creciente. Decidí salir a comprobar el coche por mí mismo. El aire estaba inmóvil y el aparcamiento seguía vacío, salvo por 3 coches más, cubiertos de polvo y suciedad, como si llevaran meses sin moverse. El mío, inexplicablemente, tenía las ventanillas cubiertas de vaho, como si alguien hubiera estado dentro. Intenté arrancarlo, pero el motor estaba muerto, ni siquiera hacía el intento. Al volver la vista hacia el motel, vi a la encargada observándome desde la puerta, inmóvil, con las manos entrelazadas. Regresé a la habitación, y esta vez me crucé con una joven sentada en el suelo del pasillo, jugando con una baraja de cartas desgastadas. Me saludó sin mirarme y murmuró, como hablando sola: no te molestes, nadie sale de aquí si no quiere el cruce. Sentí la piel de gallina, pero fingí no oírla y seguí mi camino. Durante el resto de la mañana, intenté abrir el navegador del móvil, buscar señales de wifi, cualquier rastro de conexión con el mundo exterior. Todo en vano. Volví a la recepción varias veces, y siempre encontraba la misma escena: la encargada tras el mostrador, los relojes parados, la música lejana y una sensación de tiempo suspendido. Empecé a notar detalles inquietantes. Los coches del aparcamiento nunca cambiaban de posición. Las voces tras las puertas repetían las mismas frases, como si estuvieran atrapadas en un bucle. El café que servían en la máquina sabía siempre igual de rancio, sin importar la hora. La sospecha de estar atrapado, de que algo no funcionaba en la lógica del lugar, se instaló en mi mente. No podía quitarme la sensación de que, por mucho que lo intentara, la carretera solo me llevaría de vuelta al mismo motel, una y otra vez. La tarde avanzó lenta, espesa, como si el día no quisiera moverse. Decidí salir a pie hacia la carretera, buscando algún indicio de vida más allá del motel. Caminé bajo el cielo nublado, siguiendo la línea blanca del arcén, y al poco, la carretera se dividía en dos: una recta interminable hacia el sur, otra curva suave hacia el este. Elegí la recta, convencido de que tarde o temprano encontraría una gasolinera o algún coche en movimiento. Anduve durante lo que parecieron horas, con el único sonido de mis pasos y el zumbido lejano de los insectos. Pasaron varios minutos antes de que notara que el paisaje empezaba a repetirse: los mismos árboles caídos, el mismo bache en el asfalto, el mismo cartel oxidado anunciando Motel del Cruce, 500 metros. Al principio, pensé que era mi memoria jugándome una mala pasada, pero al ver el letrero por segunda vez, el sudor frío me recorrió la espalda. Aceleré el paso, ignorando el cansancio, pero cada vez que avanzaba, el motel reaparecía ante mí, idéntico, con su aparcamiento vacío y el neón parpadeando. Intenté la otra carretera, la curva hacia el este. Caminé rápido, casi corriendo, pero el resultado fue el mismo. Tras media hora de marcha, aparecí de nuevo ante la entrada del motel, como si no me hubiera movido del sitio.
Entré de nuevo, frustrado, y la encargada me saludó con una calma inquietante. Muchos lo intentan. Pero el cruce siempre te devuelve si no tienes el billete de salida. Le pedí explicaciones, supliqué ayuda, pero ella solo me ofreció una taza de café y la sugerencia de descansar. A veces hay que esperar a la noche adecuada. De regreso en la habitación, comprobé los relojes una y otra vez. Seguían parados. La televisión mostraba una película antigua, en blanco y negro, repitiendo las mismas escenas. Las voces de los otros huéspedes, tras las paredes, se mezclaban en un murmullo monótono, frases sin sentido, risas apagadas, lamentos breves. Esa noche, intenté no dormir, convencido de que, si me mantenía despierto, evitaría quedar atrapado del todo. Pero el cansancio pudo más, y cuando volví a abrir los ojos, todo seguía igual. El reloj marcaba las 2:17. El móvil seguía sin señal. La tormenta había regresado, y el motel permanecía inmutable, como un decorado detenido en el tiempo. La idea de escapar empezaba a desvanecerse, sustituida por el temor a convertirme en parte de la rutina del lugar, otro huésped sin salida, atrapado en el cruce de las carreteras que nunca llevan a ninguna parte. Al despertar esa última noche, sentí que algo había cambiado. La habitación parecía más fría, el aire más denso, como si el paso del tiempo hubiera ralentizado aún más todo dentro del motel. Los mismos sonidos, la misma luz gris entrando por la ventana, el mismo reloj parado. Salí al pasillo y encontré a la joven de la baraja sentada exactamente en el mismo lugar. Esta vez, al pasar junto a ella, levantó la vista y, sin emoción, susurró: «Tienes que encontrar la salida antes de que olvides por qué llegaste». Fui hasta la recepción con la intención de enfrentarlo todo, de exigir respuestas. La encargada me esperaba, inmóvil, el periódico en las manos, la misma sonrisa congelada en el rostro. Le pregunté directamente qué debía hacer para salir. Su respuesta fue simple y seca: no lo decide uno mismo. El cruce te deja marchar solo si no te has rendido a la rutina. No supe si era una metáfora o una advertencia. El miedo a quedarme atrapado para siempre empezó a superar el agotamiento. De repente, sentí la urgencia de intentarlo una vez más. Salí corriendo hacia el coche, ignorando la sensación de fracaso de los días anteriores. El coche seguía muerto, pero esta vez, al sentarme en el asiento del conductor, noté que la llave giraba con facilidad y el motor arrancaba, aunque con un traqueteo extraño. Me asomé al retrovisor y, por un segundo, creí ver a los otros huéspedes asomados a las ventanas, observando mi intento, rostros entre la curiosidad y la resignación. Pisé el acelerador, saliendo del aparcamiento, y tomé la primera carretera que se abría frente a mí. No miré atrás, no dudé en los desvíos, solo avancé, aferrado al volante y a la determinación de no dejarme vencer por el cansancio o la rutina. El motel quedó atrás, desdibujándose en la niebla de la madrugada, y la carretera se abrió finalmente ante mí, con el horizonte despejado y el primer brillo del amanecer asomando entre las nubes. La señal del móvil volvió de golpe. El reloj marcaba una hora lógica, aunque sentía el cuerpo como si hubiera envejecido semanas en solo un par de días. No supe nunca qué fue lo que marcó la diferencia, si el empeño en no rendirme, la necesidad de huir, o simplemente la fortuna de haber encontrado la salida antes de olvidar quién era. Ahora, cada vez que cruzo una carretera solitaria en mitad de la noche y veo el reflejo de un neón en la distancia, acelero el paso y evito los moteles de cruce. Sé que no todos los que entran consiguen salir. Algunos, quizá, ni siquiera recuerdan por qué llegaron. Y otros, simplemente, siguen ahí, esperando que llegue la noche adecuada para volver a intentarlo.